¿Recuerdan el 2017 que empezamos con esta palabra? Alza tus ojos y mira desde donde estés, porque todo lo que veas te lo daré. Pero también dijimos que este iba a ser un año de propósitos, pero también iba a ser un gran año de procesos. Recuerdo como hoy, hace un año atrás, cuando dije que iba a ser un año de procesos, todos aplaudieron a rabiar, o algunos. No se daban cuenta en lo que se estaban metiendo. Y realmente fue un año donde mucha gente fue procesada, mucha gente aún está en medio del proceso. Algunos quedaron en el camino, otros soportaron lo que pudieron y otros llegaron, un poco rotos, pero llegaron. Y Dios renovó misericordia. Y puedo escuchar la voz de Dios diciéndole a muchos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Aguantaste, llegaste. Y Dios lo llevó a otro nivel. Y habíamos declarado que Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. Y esto es palabra de Dios y se renueva cada día, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso quiero que declaremos todos juntos: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Ahora lo vamos a decir en serio, ¿qué les parece? Vamos. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Y para este año tenemos una palabra, pero aguanten un poquito. Así, esperen así. Quiero que abran en Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31. Gracias, Leandro Peón, por acompañarnos todo este año filmando todas las prédicas. Está llegando a un montón de lados todo lo que ustedes están diciendo. Gracias. Gracias, Ale, por venir siempre. Sácame lindo, ¿sabes? Tengo un problema, esa cámara engorda. No es lo que ven. ¿Tienen Lucas 22, 31? Bueno, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermoso estar en tu presencia, en tu casa, rodeado de tantos hermanos, tanta familia querida, Señor. Padre, sé que estás en este lugar y hay mucha gente aquí con necesidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, y eso a mí me llena de una carga extra y una responsabilidad muy fuerte. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo tome ahora el control absoluto de mi mente y de todo mi cuerpo, de mis articulaciones y de mis gestos. Padre, en el nombre de Jesús, que solamente yo pueda abrir la boca y tu Espíritu Santo diga lo que yo no puedo decir y haga lo que yo no puedo hacer. Padre, que tenga la gracia necesaria y suficiente para transmitir esta palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús tomo tu autoridad y en el nombre que es sobre todo nombre, ato todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de contienda, todo espíritu de control mental, de hechicería, lo ato ahora en el nombre de Jesús. Toda distracción desaparece ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, voy a hablar tu palabra, porque por tu palabra somos libres, por tu palabra somos salvos. Tu palabra hace que yo te conozca más, tu palabra hace que mi fe crezca, tu palabra es como lámpara que alumbra mi caminar. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y llega hasta donde nadie puede llegar. Por eso, Padre, me paro en tu palabra y en tu palabra predico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este pasaje lo leí el segundo domingo del año 2017 y a lo largo del año varias veces prediqué sobre este pasaje de diferentes formas. De hecho, cada vez que nos han invitado a predicar, tanto a Gaby como a mí, hemos recurrido en varias oportunidades a hablar sobre la vida de Pedro. Este pasaje puntualmente se desarrolla
después de la última cena y un tiempo muy breve antes de que Jesús sea crucificado. Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús lo llama aparte a Pedro y le dice: mira, Pedro, Satanás me pidió permiso para que te pruebe. Pero no solamente a vos, me pidió permiso para probar a todos los discípulos. De hecho, en esa zaranda también estaba Judas, que no soportó. Terminó entregándolo al maestro. Pero yo he rogado por ti, no para que no seas zarandeado, no para que no sea procesado. No voy a orar por vos para que evites el proceso. No voy a orar por vos para que evites la zaranda. Voy a orar por vos para que tu fe no falte, para que tu fe no se extinga, para que tu fe se mantenga inconmovible. Entendamos algo. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para probarnos, con lo cual Dios le pone límites a Satanás. Jesús le dice: Simón, Simón. Ese llamarlo 2 veces por el nombre, en la costumbre hebrea, era un acto de amor, era un acto de compasión. O sea, Jesús le estaba diciendo: Simón, vas a pasar por un proceso, pero voy a orar por vos, no para evitártelo, sino para que tu fe no falte. Satanás le pide permiso al Señor para zarandear. Entendamos que Satanás tiene poder, pero no es todopoderoso. Y acá está la gran diferencia, que Dios permite la prueba para que luego de esa prueba nosotros seamos elevados de nivel. Permite la prueba para que nosotros crezcamos, seamos afirmados y podamos cambiar de nivel en el que estamos. Dios permite la prueba para sacarnos del lugar de comodidad que llevamos. Dios permite la prueba para sacarnos del confort que vivimos. En cambio, Satanás te prueba para quitarte del propósito de Dios. Las pruebas de Satanás son para probar la fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto podés soportar? La prueba de Satanás son para quitarte del propósito por el cual fuiste llamado. Dice la palabra de Dios que todos fuimos llamados con un propósito. Como eso también Satanás lo sabe, Satanás lo que intenta a través de la prueba es quitarte del propósito. Una vez Gaby dijo: Satanás no está buscando gente para llevar al infierno, está buscando gente para sacarlo del propósito. ¿Por qué? Porque por cada uno que saca del propósito, atrás hay una familia que arrastra fuera de la voluntad de Dios. Con un padre de familia, una madre de familia sacada del propósito, hay una familia atrás que no entra en el propósito de Dios. Y eso es lo que Satanás quería a través de Pedro. A la luz de la palabra de Dios, cuando vemos la vida de Pedro, obviamente, semejante hombre de Dios, había que sacarlo del camino de alguna forma. Entonces, querido, si has sido probado, es porque Dios te tiene en cuenta y sos muy importante para Él. Si Dios te ha procesado en el 2017, quiere decir que Dios te tiene en cuenta y aún seguís estando en la palma de su mano, seguís siendo la niña de sus ojos, porque Él te quiere fortalecer, te quiere afirmar y quiere que crezca de una buena vez por todas. Hoy comentaba algo, salvando las distancias, algo muy cotidiano que me sucede a mí. Yo empecé el 2017 con la propuesta de todos los años: este año bajo de peso. Y terminé el año con 1,5 kilos menos. Es más, le saqué una foto a la balanza y se la mandé a Gaby para que me crea. Tenía que corroborar todo ante escribano público. Pero claro, algo tenía que hacer para bajar de peso y no hice demasiado. Hasta que hace unos meses atrás, Marcos Alves me dice: te quiero entrenar. El tipo es un profesor. Me dice: te quiero entrenar. No sé si me vio demasiado gordo o por cariño, pero me dice: te quiero entrenar. ¿Qué haces?
No, le digo, yo camino. No, vos tenés que hacer otra cosa. Entonces empecé a hacer un entrenamiento intensivo, se llama entrenamiento funcional, que los chicos lo hacen, pero para mí es un desafío. Para mí es un rally Dakar cada vez que voy. Ahora, ¿cuál era el fin mío? Bajar de peso. Ahora, cada vez que voy a entrenarme, no voy con alegría. Gaby no ve la hora que llegue la hora del día para entrenar, y ella va con mucha alegría a entrenar, le encanta. A mí no. Y cuando estoy entrenando, que me descompongo, me pongo pálido, transpiro y quedo mal, siempre le digo lo mismo, más vale que esto me haga bien, porque no me gusta. Gaby ya me ve con los abdominales marcados. Le digo, esto es panza. No, se te están marcando, me dice. O sea, le pone garra como para que yo no afloje. Ahora, lo más lindo que el profe, Marcos, cuando estoy haciendo abdominales, ¿qué me dice? Bien, Marce. Yo sé que lo hago mal. Yo sé, Marco, que lo hago mal. Pero él me dice, bien, Marce, bien. Porque él me ve más estilizado. El tipo me ve de acá unos años flaquito así. El tipo le tiene fe. Y me manda mensajes cuando no voy. Y trata de adaptar los horarios para que yo pueda ir. Porque él cree más en mí que yo. Ahora, si yo tengo que adelgazar, obviamente no tengo que faltar y tengo que esforzarme muchísimo. Y no me gusta entrenarme. No es lo mío. Pero lo tengo que hacer. El médico me dijo, lo mejor que podés hacer. No te queda otro. Tenés que hacerlo. Ahora, ¿se imaginan? Después de esta tontería que conté, que es cierto, pero es una tontería en el plano de muchos que están viviendo aquí. ¿Se imaginan que Dios te apuntó y te dice, tenés que crecer? Tenés que cambiar. Pero para esto vas a ser procesado. Pero yo no quiero ir a entrenar. 1000 excusas le pongo a Gaby los días lunes y los días miércoles. Gaby, está lloviendo. Gaby, hace demasiado calor. Gaby, no comí en todo el día. Gaby, ando con sueño. Pero tengo que ir. Cuando vuelvo, ¿qué me dice el profe? No comas por 2 horas, ¿estás loco? Yo me quiero comer todo. Y Gaby me dice, no, ¿qué dijo Marco? No hay que comer, hay que tomar agua nomás. Todo eso para estar un poco más flaco. Y me parece que me voy a quedar con el sobrepeso. Ahora imagínense la gente que está pasando por procesos. Y Dios te está diciendo, yo te veo de otra forma. Yo necesito que crezcas. Necesito que pases por acá. Jesús le dice a Pedro, Satanás te va a procesar, Satanás te va a zarandear, pero yo voy a orar por vos para que tu fe no desaparezca, que tu fe no falte, que tu fe no se extinga. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, él mismo, en capítulo 1, verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Les voy a leer otra versión que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice, estas pruebas, y escucha bien iglesia, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más precioso que el oro. Ustedes saben que cuando el oro, cuanto más calor recibe, cuanto más es sometido a temperatura, más fino y más puro queda. A mayor cantidad de fuego y de calor, mayor es el quilate. ¿Qué dice Pedro? A mayor prueba, mayor índice de victoria. Querido, a mayor proceso y a mayor prueba, más alto el nivel que Dios te va a levantar. Si fuiste procesado y en el medio del proceso no te bajaste y te tomaste fuertemente de la mano del Señor, dice su palabra que Él te va a hacer crecer. Y te vas a dar cuenta por qué del proceso y por qué de la prueba.
Porque cuando Dios te permite una prueba, es para que se manifieste en nosotros el carácter de Dios. Ahora, quiero contarles otra historia brevemente que tiene en algún punto un paralelismo y está en el Antiguo Testamento, y es la tan famosa y conocida historia de Job. Y para que podamos entender quién era Job, le voy a leer algunos versículos simplemente para ponerlo en contexto. No se preocupe que no voy a hacer muy largo. Job capítulo 1, verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Atendamos esto. Un varón llamado Job era perfecto, recto y temeroso de Dios. El yerno ideal. El hombre ideal. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y escuchen bien los números de su hacienda. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yutas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre riquísimo, recto, temeroso de Dios y perfecto, agrega la palabra. Todo tenía. Sin embargo, Dios permite una prueba sobre ese hombre. Y dice la palabra de Dios que se aparece Satanás en presencia de Dios. Y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás dice: vengo de rodear la tierra. No me imagino cómo habrá sido ese diálogo. Pero Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Lo recto que es. ¿No viste que Job en ningún momento reniega de mí? ¿Que Job me ama genuinamente? Versículo 11, la respuesta de Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le estaba diciendo: con plata cualquiera alaba a Dios. Cuando en tu casa la heladera está llena, cualquiera bendice a Dios. Con la plata que tiene yo también me hago cristiano, dijo Satanás. Con la plata que tiene cualquiera es bueno. Satanás le dice: tocale la platita, vas a ver cómo blasfema. Y Dios le dice: sacale lo que tenga, pero no lo mates. Y en un lapso muy breve de tiempo mueren sus hijos y sus hijas. Y pierde absolutamente todo lo que tiene. Literalmente cae fuego del cielo. Y pierde toda su riqueza. Y queda en la nada misma Job. ¿Cuál fue la reacción de este hombre de Dios? Verso 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué reacción! Impresionante la reacción de este hombre. Entonces, Dios le dice a Satanás: ¿qué te dije? Es mi pollo. ¿Qué te dije? No me va a fallar. Y Satanás dice: lo que pasa es que la plata va y viene. Enfermalo, va a ver. Hacele algo más bravo. Y Dios le dice: tócalo, pero no lo mates. E inmediatamente comenzaron a salir llagas del cuerpo de Job. Supuraba permanentemente infección y pus. Era tan doloroso y el ardor que tenía era tan alto que dice la palabra de Dios que él arrancaba las tejas y con esas tejas se arrancaba la piel para poder mitigar su dolor. Permanentemente. Menos mal que Job tenía una esposa amiga idónea que lo apoyaba en todo. Y en el capítulo 2 de Job, verso 9, cuando la esposa lo ve rascándose con un pedazo de ladrillo, le dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué amiga esa! Con esposas así, ¿sabe qué? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas de has hablado: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Ahora, esta historia nosotros la vemos a través de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que mientras Job le pasaba esto en la tierra, esta historia se desarrolla en dos planos. Porque mientras se desarrolla esto en la tierra, con la pérdida de Job y Job como estaba siendo probado, en el cielo hay un diálogo que Job nunca supo. Job nunca supo el diálogo entre Dios y Satanás. A diferencia de Pedro, que Jesús le dijo, Satanás habló conmigo y me dijo que te vas a zarandear. Job nunca se enteró de lo que pasaba. Job lo único que recibía eran los mazazos sobre su cabeza. En ningún momento Job supo lo que pasaba. Y ahí viene el común denominador a muchos de nosotros. Cuando le hablamos con Dios y le decimos ¿por qué? Y de arriba, lo único que se siente es nada. Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? Y hay silencio. Y pregunto, y sigue el silencio. Y empezamos a dudar, ¿en qué me estoy equivocando? Y le pregunto, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Y de arriba la respuesta es silencio. Cada vez que Dios llamó a una persona para cumplir el propósito, nunca, pero nunca le contó el proceso. Siempre le contó el final. Cuando lo llamó a Pedro, no le contó todo lo que iba a hacer Pedro. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, y haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y serás padre de multitudes, le cuenta el final de su historia. Pero no le contó que Abraham estuvo 25 años sin tener un solo hijo. Y Dios le había dicho, tu final será grandioso. Cuando Dios llama, nunca te cuenta el proceso. Dios lo llama a José y le dice, pasa al señorear y a gobernar sobre tus hermanos y sobre todos los pueblos. Y esa fue la promesa del final de su película. Pero a José nadie le contó lo que iba a pasar en el medio. Nadie le contó la traición de sus hermanos. Nadie le contó la envidia. Nadie le contó la cárcel ni la esclavitud. Nadie le contó de Potifar ni la esposa de Potifar. Nadie le contó que iba a estar años metido en un calabozo. Porque si Abraham hubiera sabido lo que pasaba en el medio, quizás se hubieran bajado del propósito. Y en ese silencio de Dios, Dios seguía obrando. ¿Cómo termina la historia de Job? Obviamente que la historia termina hermosa. Capítulo 42, verso 1, dice Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el silencio, cuando Dios lo bendice, Job decía, viví por cosas que no entendí porque las pasé. Viví por situaciones que no quise pasar. Y lo que decía no las entendía. Pero ahora, al final de este proceso, puedo decir, yo hablaba lo que no entendía, pero ahora puedo declarar, mis ojos te ven, tuve un encuentro contigo. Y puedo entender el porqué de los procesos. Pude entender el porqué de la prueba. Termina la palabra de Dios diciendo que Job tuvo el doble de todo lo que había perdido, literalmente. Dios le restituyó el doble de todo lo que Job había perdido. Ahora entiendo el porqué de la prueba. Y volvamos rápidamente a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y le dice una palabra clave, y en esto me detengo y termino. Una palabra clave. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte.
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo, vas a ser procesado, pero luego del proceso vas a venir totalmente cambiado. Porque Jesús estaba hablando del Pedro del libro de los Hechos, del Pedro, no el que negó a Jesús y se escondía de la gente. Jesús, cuando le dijo, y tú una vez vuelto, estaba hablando del Pedro que se paró delante de 5.000 personas y decía, ustedes que crucificaron a Jesús, Él mismo me dio salvación. Pedro estaba hablando, Jesús hablaba del Pedro que se levantó ante las multitudes, el que enfrentó a las autoridades. Pedro fue el que dijo, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te afirme, te perfeccione y te establezca. Eso escribió Pedro. Ahora entiendo por qué Pedro escribió eso. Porque dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Saben por qué? Eso está en Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. ¿A qué poco tiempo se refería Pedro? ¿Qué sabe de los tiempos de sufrimiento? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione. ¿Sabe lo que es un poco de tiempo? ¿Cuánto vivimos? 70, 80 años, 85, como mi madre a punto de cumplir 86, 90, 100 años. ¿Qué es 100 años en una eternidad? Es un poco de tiempo. Porque lo que hacemos nosotros en este poco de tiempo es garantizarnos nuestra eternidad, que son por siglos y siglos y siglos. Y por un poco de tiempo muchos pierden la eternidad. Y Pedro, con conocimiento de causa, dijo, mas el Dios de toda gracia, después que hayas padecido algo, Él mismo se va a encargar de perfeccionarte, se va a encargar de establecerte y se va a encargar de establecerte y afirmarte. Querido, la prueba, el proceso, lo único que sirvió es para establecerte, para afirmarte y para levantarte en el nombre de Jesús. Queridos, muchos ponen la mirada solamente en una prueba, pero Jesús dice, y tú una vez vuelto, porque Él te ve volviendo con la victoria. Él no ve el proceso, Él ve tu victoria. No te centres en el proceso, céntrate en la victoria que viene. Y después vas a decir, ahora entiendo, ahora entiendo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y hoy muchos están pasando por procesos difíciles, por pruebas. Y el Señor te dice en esta noche, yo te veo volviendo con la victoria. Y tú una vez vuelto me vas a glorificar. Y tú una vez vuelto vas a afirmar a tu familia. Y tú una vez vuelto me vas a servir como nunca antes me serviste. Y tú una vez vuelto los cielos se van a abrir sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu vida. Porque era necesario pasar por el proceso que pasaste para que una vez vuelto pueda usarte como nunca te usé. Querido, si tu prueba es grande, obviamente tu victoria será mucho más grande. Y en la palabra de Dios, Job termina diciendo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho más grande. Quiero declararte esta palabra de Dios en el nombre de Jesús. A mayor nivel de proceso, a mayor nivel de prueba, mayor nivel de victoria sobre tu vida. Y no sé cuánto está siendo procesado, pero quiero declararte en el nombre de Jesús que a mayor nivel de conflicto, a mayor nivel de prueba en la voluntad de Dios, va a ser mayor nivel de victoria sobre tu vida. Viene una victoria sobrenatural sobre tu vida si aceptaste el proceso de Dios y se te mantuviste firme en medio del proceso. Dios te va a afirmar como nunca antes
te has afirmado, porque Él va a permitir esto. Y termino diciendo, Jesús se pone frente a frente a Pedro y le dice, Pedro, me vas a negar, vas a ser procesado, pero no me voy a centrar en tu proceso, me voy a centrar en tu vuelta. Pedro falló, sí falló. Le negó. Pero ¿sabe dónde fue Pedro? Pedro volvió al mismo lugar donde se encontró con Jesús 3 años atrás. Y ahí le declara su amor. Jesús le dice, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Pedro volvió con la esperanza de encontrarse con el Maestro. Volvió al mismo lugar. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Pedro, después del proceso, tuvo que empezar de cero. Y muchos, después de semejante proceso, se dieron cuenta que no habían aprendido nada y tuvieron que empezar de cero. Porque el proceso va a servir y sirvió para que te des cuenta de qué estabas hecho y en quién estabas creyendo realmente. Viene un tiempo de refrigerio para la iglesia. Viene un tiempo de descanso luego del proceso. Y quiero declararte que Dios va a abrir puertas que antes no se te habían abierto. Fue necesario el proceso que viviste. Cierra tus ojos un momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.